¿Alguien más se anima a responder o arrancamos? Bueno, la cámara Gesell viene su nombre de un pediatra y psicólogo estadounidense que se llama Lucius Arnold Gesell, que él comenzó a estudiar las distintas etapas evolutivas de los niños. Fue concebida en un primer momento como domo, viene de Gesell Dom en inglés, para estudiar cómo era el comportamiento de los niños por parte de un profesional sin ser perturbados por la presencia de una persona extraña. ¿En qué consiste la cámara Gesell? Bueno, la cámara Gesell es un dispositivo que consiste en una habitación que está dividida en dos ambientes, separados por una pared con un vidrio espejado de visión unilateral. ¿Qué significa de visión unilateral? Que se puede ver desde una habitación lo que acontece en la otra, pero no a la inversa. Y también sin que la persona que está en la otra habitación advierta la presencia de las otras personas que se encuentran en otra habitación. Este dispositivo puede ser complementado también por medios tecnológicos, como puede ser equipos de audio, de videos grabación. Y este procedimiento que en un primer momento fue utilizado para la psicología, después se vio su utilidad en el proceso penal porque se permitía que el niño, niña, adolescente que esté siendo que se esté recepcionando su testimonio por parte de este profesional, nos advierta la presencia de otros y también pueda ser controlado el acto desde afuera, ya sea por el tribunal o por los defensores. En nuestro Código Procesal Penal, este procedimiento está establecido en el artículo 168, que nos dice que cuando la víctima o testigo, el Código dice de delitos contra la integridad sexual, pero acá quiero hacer un paréntesis porque en la actualidad no solamente se usa para víctimas o testigos de delitos contra la integridad sexual, sino que para cualquier tipo de delito. Que al momento de que se requiera su comparencia o testimonio no hayan alcanzado la edad de los 16 años, van a ser entrevistados por un profesional que tenga en lo posible especialidad en niños o adolescentes, que designe el tribunal y podrán las partes que intervienen en el testimonio poder dirigir las preguntas hacia el mismo, pero a través del profesional. El acto, como dije anteriormente, se va a llevar a cabo en un ambiente acondicionado, de acuerdo a la edad y a la etapa evolutiva del niño. Y el psicólogo o el profesional que intervenga va a elevar un informe, pero acá también tengo que hacer un paréntesis porque no es un informe de las conclusiones a las que llega el psicólogo, sino de lo que acontece en la cámara Gesell, sino que es un informe de lo que el psicólogo observa en esa cámara Gesell, de cómo se encuentra el menor, cómo se presentó ese día a la cámara Gesell, entre otras cosas. Además, las partes o el tribunal podrán desde afuera seguir el acto y podrán, como dije, redirigir las preguntas hacia el menor, pero no en forma directa, sino canalizarlas a través del profesional que interviene. Cuando la víctima o el testigo tenga entre 16 y 18 años, el tribunal que interviene le va a pedir al profesional que evalúe si este niño se encuentra o no en condiciones de prestar un testimonio en forma común. De no ser así, se va a recibir su declaración a través del sistema de cámara Gesell. Es importante destacar acá que tenemos la Convención de los Derechos del Niño, donde nos establecen ciertas directrices que debemos tener en cuenta para justamente preservar a estos niños, que en su preámbulo nos dice: el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la protección legal antes y después de su nacimiento.
Por su parte, el artículo 3, inciso primero de esta convención, también nos dice que en todas las medidas, ¿sí?, que se tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, los órganos administrativos y legislativos, se atenderá siempre al interés superior del niño. ¿Y qué consideramos nosotros que es un niño? Un niño es toda persona que no ha alcanzado la edad de los 18 años. Además de eso, tenemos que tener presente lo que nos marca la Convención de Derechos Humanos en su artículo 19, que nos habla del derecho que tiene todo niño de ser oído en todo el procedimiento judicial, ya sea en forma directa o a través de sus representantes. Que la entrevista del niño, niña o adolescente la lleve a cabo un psicólogo no afecta el principio del juez natural. Para aquellas personas que no sepan qué es el principio del juez natural, es que toda persona tenemos, ¿sí?, como derecho constitucional, el de ser juzgado por un tribunal que esté designado con anterioridad a la fecha del hecho que se investiga y a través de un procedimiento que esté establecido. Y así lo ha sostenido, esto al que la entrevista se ha llevado a cabo, que no afecta el principio del juez natural, lo ha sostenido la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Correccional y Criminal en el fallo Bulgarelli, que ya les voy a decir la fecha, es del año, acá está, del 28 de diciembre del 2004, que dice que no existe vulneración del juez natural porque de hecho en todo momento el juez está controlando el acto, ¿sí?, o el órgano acusador, en este caso debe haber sido un sistema en donde hay juez de instrucción, que es el que lleva a cabo la investigación. En nuestro sistema tenemos un fiscal que lleva a cabo y que es el que controla el acto, porque él puede seguir el acto desde afuera y formular las preguntas a través del profesional. Tampoco se afecta el derecho de defensa en juicio, porque el defensor puede también controlar el acto desde afuera y como el órgano acusador también formular las preguntas que estime necesarias a través del profesional. Habiendo descrito cuál es el procedimiento que tenemos en nuestro Código Procesal Penal de cómo se receptan las declaraciones en Cámara Gesell, haré referencia a cuál es la naturaleza jurídica que se le da a este acto. La finalidad de la Cámara Gesell es obtener información acerca de un hecho que se investiga, pero lo que se busca es reducir al mínimo la victimización del menor que está prestando esta declaración. La Cámara Gesell es en esencia un testimonio. No es una pericia. ¿Por qué? Porque no hay un objeto que evaluar y no hay tampoco conclusiones a las que arribar, sino que es un testimonio con características especiales por la edad de la persona que está prestando el mismo. ¿Y por qué decimos que es un testimonio? Vamos a decir que es un testimonio, y así lo define Cafferata Nores en su libro de los derechos penales, en la página 104, que nos dice que el testimonio es la declaración de una persona física no sospechada por el delito, que es recibida en el curso de la investigación acerca de lo que conozca sobre los hechos a través de sus sentidos y con el fin de contribuir a la reconstrucción de los hechos que se investigan. Vamos a decir que también podemos decir que no es un testimonio, y no es una pericia, porque la mayoría de la jurisprudencia así lo ha sostenido. Incluso podemos mencionar un fallo que es el Baldauna del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba del 14 de agosto del 2008, que dice eso, lo que yo les mencioné previamente, que no hay un objeto que evaluar y por ende tampoco conclusiones a las que arribar.
Este testimonio se caracteriza por unas notas que lo diferencian del testimonio tradicional. En primer lugar, porque es recepcionado por un profesional que lo que se busca es que sea un profesional especializado en niños y adolescentes, porque eso es lo que va a definir la especificidad de el fuero de menores o del fuero penal juvenil, eso que se busca, que en todo momento que sean personas o profesionales especializados en el tema. Decimos que es un testimonio que no lo recibe directamente el órgano acusador o el órgano que investiga. Y por último se diferencia porque a la persona que está declarando bajo este sistema no se le recibe juramento de ley, como ocurre con los otros testigos, pero esto no afecta la sustancialidad del acto. Además de ello, sí, tenemos otro fallo importante que es el fallo González, de también la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de Buenos Aires, que en este fallo nos dice que no es una pericia, sino que es una nueva forma de recepcionar un testimonio. Habiendo explicado cuál es la naturaleza jurídica de esta clase de actos, vamos a pasar a ver cómo se vinculan con los actos definitivos e irreproducibles. Los actos definitivos e irreproducibles son aquellos actos que una vez practicados no se pueden practicar de la misma manera. Por ello es que la falta de notificación a las partes de estos actos acarrea la nulidad del mismo. Se lo asimila a la cámara Gesell, ¿por qué? Porque lo que se busca con la cámara Gesell es evitar justamente la revictimización de la persona que está prestando el testimonio. Entonces, por eso que se lo asimila a este tipo de actos. Y en cuanto a la nulidad, hay dos posturas. Hay una postura que dice que la falta de notificación a las partes, principalmente a la defensa, trae aparejada la nulidad del acto. Incluso hay un fallo muy novedoso que es del año 2018, que es del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, el fallo es Sánchez, donde el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de las cámaras Gesell prestadas durante la instrucción, porque en esos momentos el imputado no estaba individualizado y se notificó al defensor oficial, y no obstante estar notificado un defensor oficial que podía garantizar los derechos de quien fuera en el futuro el imputado, lo mismo el Superior Tribunal de Justicia de Chaco nulificó esas cámaras Gesell. Por otro lado, tenemos otro sector que dice que la falta de notificación de las partes no trae aparejada la nulidad del acto. Y esto es así porque considera que si lo que se busca es beneficiar a la persona que está prestando el testimonio, evitando su revictimización, las reiteradas entrevistas e intervenciones, y si se vuelve a realizar el acto por falta de notificación o por alguna cuestión que se realizó mal, se estaría beneficiando al imputado. Quiero mencionarles que en nuestra provincia en el año 2012, un equipo de trabajo redactó el protocolo 200, que lo que nos dice en el punto 2, que lo voy a leer porque es muy importante, dice que lo que se busca es reducir las posibilidades de revictimización del niño en las distintas etapas del proceso penal, lo que implica reducir al mínimo la cantidad de intervenciones, esto es, exámenes, entrevistas, del mismo modo cuidando la compatibilidad con el principio de la preservación del niño de ser oído, que está previsto en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Y esto es así porque se ha efectuado estudios que reiteradas intervenciones no solo afectan la calidad de la prueba, sino también la integridad física y la salud de ese niño que está sometido a prestar
testimonio, ya sea porque ha sido víctima o bien porque ha sido testigo de algún de los hechos investigados. Por último, me gustaría decirles que los niños, cualquiera que sea la edad alcanzada, pueden declarar como testigos en el proceso penal. La edad no debe constituir un impedimento para que un menor cis sea admitido en el proceso penal y que su testimonio sea creíble, siempre y cuando teniendo en cuenta la edad y la etapa evolutiva de ese menor que está prestando el testimonio. Bueno, muchísimas gracias. Euge, te dejo a vos para que, bueno, continúe. Gracias, Mariana. En primer lugar, además de agradecer a la Oficina de la Mujer, agradecerle a Mariana, que es la que me convoca para que conversemos un poco de esta tarea que vengo realizando desde el año 2009, en realidad. En ese contexto, cuando comenzamos trabajando con esto que se estaba ideando, no contábamos con todos los medios tecnológicos. Pensaba un poco en función de evitar la revictimización, que mejorar todos los sistemas con los que contamos para tomar las declaraciones de los niños, me voy a referir a niños, pero hablamos de niños y adolescentes, tiene que ver también con la responsabilidad con la que ejercemos nuestra tarea, y es brindar un mejor servicio a la comunidad. Empezamos con una camarita, siempre contamos esto, si bien el domo en el que lo hacíamos era una cámara GESEL propiamente dicha, era una cámara que encendíamos y apagamos. Y apagábamos cuando ya salíamos con el niño, ¿no? Le decíamos, espera un ratito, vamos a apagar la cámara, apagábamos la cámara y salíamos de la sala. Y así es que se elabora también, en función de esa práctica y de la necesidad de ayornar toda la legislación en la que se encuadra esta práctica, elaborar un protocolo que es el que sale finalmente con la acordada número 200 del año 2012. Para la elaboración de ese protocolo, que estaba a cargo de los jueces, de los juzgados de menores de ese momento, el doctor Camada, la doctora Delia Ortiz y la doctora Mirta Macías, que era del juzgado de menores de San Pedro, donde inicié mi labor en la tarea jurídica. Nos convocan, y junto con el departamento médico y los médicos, la Secretaría de Niñez y los operadores que trabajaban ahí, las psicólogas, todos los psicólogos del Poder Judicial y sobre todo aquellos que estábamos interesados en la tarea, que en ese momento éramos la licenciada Rodríguez Laguandos y yo, como parte de psicólogas del Fuero Penal, y las psicólogas de los juzgados de menores. Nos reuníamos periódicamente y aportábamos todas nuestras ideas y todos aquellos conceptos que tenían que ver con la posibilidad de regular nuestra práctica y de mejorar la calidad de cómo se iba a recibir ese testimonio especial de los niños. Así se elabora ese protocolo, y siguiendo en esa misma idea, se fueron mejorando cada vez más las instalaciones con las que se contaba para trabajar con los niños. De pasar de este sistema que les explico, de encender la camarita y apagar la camarita, pasamos a tener una sala especial, porque además esa primera sala funcionaba en el subsuelo de un edificio, lo que implicaba mucha humedad, sobre todo cuando volvíamos después de la feria judicial, se inundaba, tomaba mucho olor, no era un ambiente propicio no era el ambiente más lindo para llevar a los niños. Había que bajar una escalera, era un lugar querido, porque era donde realizábamos la tarea, pero no era el más lindo. Se pasó al edificio con el que se cuenta hasta ahora, y se realizaron se tomaron las declaraciones hasta enero de este año, un espacio mucho más adecuado para recibir a los niños, con mucha más comodidad, con una tecnología de mejor alcance, y lo mismo ocurrió en San Pedro. O sea, no solo contar con un sistema propiamente de cámara GESEL, sino con un sistema de videograbación con un televisor con el que se ve a distancia, y a partir de la pandemia
poder hacer estas declaraciones con la menor cantidad de personas circulando entre los edificios de tribunales y transmitir todo lo que el niño, digamos, a los observadores habituales de las declaraciones, transmitir mediante un sistema de videollamada lo que el niño va pudiendo decir, sin mermar con eso la calidad de la grabación propiamente dicha, que es lo que circula a través de los DVD. Cada uno con programas adaptados, etcétera, pero siempre procurando que lo que se reciba del niño se mantenga a resguardo y siempre procurando también no solo obtener la mayor cantidad de información que se requiere, sino de cuidar al niño, como dijo Víctor al inicio, en tanto un sujeto de derechos. Al que hay que proteger y que tenemos la obligación como funcionarios en este sistema de proteger a los niños, a las niñas, a los adolescentes. En esa misma idea, cuando Mariana me convoca a poder conversar con ustedes respecto de esto y del trabajo que ella elabora, más allá de este raconto histórico que uno puede ir haciendo, esto que ella acaba de apuntar respecto de una prueba única, que en lo posible sea tomada de una sola vez, evitando las reiteraciones, evitando la circulación del niño y de su familia, que si bien el niño es la víctima principal, tenemos a estas víctimas asociadas, que son su familia, que sufren con esta victimización que el niño está enunciando y develando. Es también procurar toda esa protección y la mejor atención posible, lo que se hace a partir de este sistema, donde buscando todos los resguardos que se requieran en este ámbito penal, donde hay un sujeto que está siendo acusado y sobre el que se está investigando una serie de sucesos, pero no olvidando nunca que es en el lugar de la víctima desde el que nosotros estamos operando aquí, en tanto se requiere este aporte investigativo o esta medida. Y por eso también la importancia de aclarar que si bien, de acuerdo al artículo 168, los profesionales que tomamos las declaraciones de los niños, que actuamos como intermediarios entre lo que el investigador está solicitando. Recuerdo que nosotros iniciamos con jueces de instrucción solicitando este tipo de pruebas y cuando ya el sistema estaba instalado, veo la sonrisa de Víctor ahí, cuando el sistema estaba instalado ya hasta los tribunales solicitando este tipo de pruebas y no habían podido ellos escuchar al niño porque el sistema con el que se trabajaba anteriormente implicaba que el niño iba como si fuera cualquier adulto acompañando a la mamá o al denunciante adulto a la comisaría, declarando primero ahí, luego en el juzgado de menores, luego en el juzgado de instrucción o en el de instrucción y después en el de menores, cuando se intervenía con los artículos protectores respecto de los niños, después ante el equipo que evaluaba al niño, ante el médico forense que también dejaba alguna indicación y ante el tribunal en el momento de la audiencia, en el momento del juicio. Todos esos pasos, todas esas situaciones en las que el relato que el niño va haciendo, y si bien esto es mucho más técnico y tiene más que ver con aspectos psicológicos, cada nueva repetición de lo vivido no solo implica una nueva reviviscencia de esos hechos traumáticos, sino un relato que va perdiendo calidad. Es decir, que es tomar estas declaraciones de esta forma, asegurándonos que queden consignados en algún medio en el que eso no se pierda, como es una videograbación, permite no solo que evitemos este pasaje desgastante de ese sujeto de derechos que pide justicia por su situación, sino también asegurar que quienes investigan cuentan
con toda la mayor cantidad de datos posibles. Porque ese primer relato que se obtiene del niño suele ser el relato más rico y más vívido de eso que experimentó. Mientras que si va pasando de persona a persona a la que va contándole qué es lo que vivió, cómo lo victimizaron, va perdiendo riqueza en sus datos, en los datos que aporta, el relato se hace más breve, mucho más condensado y quedan pocos elementos. Entonces, ambas partes en el proceso se ven beneficiados por este sistema. Vuelvo a reiterar algo que para mí es fundamental. En tanto, miembros del Poder Judicial, personas profesionales que cumplimos una labor específica en este lugar, también tenemos la obligación de evitar la revictimización y optar por estos sistemas, además procurando el marco legal adecuado para estos sistemas y ayornándonos en las tecnologías, capacitándonos como profesionales e incluso ajustando. Yo pienso, este protocolo ya tiene más de 10 años de pensado. Tendríamos que pensar o ajustar algunas cosas respecto del mismo. Sí, interrumpo por una pregunta que es pertinente antes que te vayas del tema. Mandan acá una pregunta, si nos puedes dar un ejemplo de un testimonio, cómo llegaría y cómo se desarrolla, por ejemplo, el caso concreto de un abuso. ¿En qué sentido el testimonio será? ¿Cómo se hace la evaluación, etcétera? Claro, que vemos. No vi la pregunta. No, me la mandaron por privado. Bueno, a ver, por favor, la persona que hizo la pregunta, si no estoy respondiendo a la inquietud, me para. El primer paso es, como indica la ley, que el niño sea evaluado por un profesional psicólogo. En este caso, actualmente lo están haciendo los colegas del Ministerio Público de la Acusación. Hasta la feria lo hacíamos el equipo, que somos cinco profesionales, que si el sindicado es un adulto y en el caso de que la persona sospechada de haber cometido el delito sea un menor de edad, son las colegas de los juzgados de menores. Cualquiera de estas profesionales intervenimos evaluando a ese niño en una entrevista previa a la toma de declaración. ¿Qué se evalúa ahí? Si el niño reúne las condiciones, que esto ha sido una elaboración jujeña, en otras provincias se lo hacía de otra forma, se evaluara si el niño reunía las condiciones volitivas, intelectuales y afectivas para prestar declaración. Las intelectuales son las que ustedes pueden suponer, que el niño pueda relatar el hecho que se le está preguntando de acuerdo a las capacidades que tiene para la edad. Mariana hace un rato les transmitió cuál es el concepto de un testimonio. Para poder dar un testimonio que sea válido jurídicamente, se requieren una serie de elementos. Bueno, eso es lo que se valora en el nivel cognitivo de ese niño cuando se hace la entrevista. El nivel afectivo es que el niño esté en condiciones emocionales para poder ir solo con la psicóloga al recinto donde se le toma la declaración. Y la condición volitiva, que no es menos importante, es que el niño quiera hacerlo. Sobre todo cuando estamos hablando de personas más grandes, chicos de 15 años, 14, 13, etcétera, pero siempre se les pregunta si quieren prestar declaración, porque además se les explica qué es lo que se va a hacer. Se les explica que está el señor fiscal actualmente, los defensores, el defensor de menores, mirándolos a través de una pantalla ahora o a través del vidrio, les explicábamos antes, o a través del televisor, se les muestran las instalaciones, dónde se va a estar con él, dónde nos vamos a sentar, el micrófono, etcétera, y se le muestra dónde están las otras personas. Y a partir de ahí, si el niño reúne las condiciones, se procede a tomar la declaración. Nunca en la entrevista previa se indaga acerca del hecho sobre que el niño se va a declarar. Eso es algo que se hace de modo único
en la declaración propiamente dicha, que es cuando se le pregunta al niño qué es lo que le pasó, qué es lo que nos viene a contar, qué es lo que le contó a la mamá o a la maestra o al profe, a quien sea la persona que a quien el niño haya podido develar esta situación. No sé si ahí respondo a todos los puntos que te preguntaban, Cris. La doctora Altamirano está levantando la mano. Está silenciada, doctora. Doctora. Sí, licenciada, teniendo en cuenta que muchas de las personas que en este momento están presentes no son penalistas o no se dedican a temas de género o de abusos, entonces me gustaría, porque también hay, por lo que puedo ver, personas que están en el fuero laboral o en el fuero contencioso. Entonces, quisiera que nos comente, cuando se trata de niños muy pequeños, que es difícil que relaten, que si tienen algunas técnicas, algunas estrategias, como juegos, como, bueno, en fin, distintas estrategias para poder llegar a saber si ese niño o niña ha sido víctima de abuso. Doctora, siempre depende de cuáles son las condiciones. Ahora está muteada la licenciada. ¿Sí? No. ¿Me escucha? Sí, se te escucha bien, Euge. Sí. Ahora sí. Ahora me escucha usted. Cuando el niño, si el niño no reúne las condiciones para declarar, es muy difícil que se puedan hacer preguntas o indagar acerca del hecho a partir del niño. Hay que buscar a los otros testigos o buscar otro tipo de pruebas para saber qué puede estar ocurriendo o qué le puede haber ocurrido a ese niño. Cuando el niño reúne las condiciones para declarar, se dan muchísimas situaciones. Hay niños que son muy desenvueltos en la entrevista previa y al momento de declarar uno necesita recurrir a otros elementos. Nosotros tenemos muñecos, por ejemplo, para poder, para que puedan escenificarnos alguna situación, pero siempre es importante saber que si el niño quiere, va a contar aquellas cosas que le puede haber estado pasando. Que nosotros recurrimos a preguntas, le permitimos que se mueva a partir de la sala, porque hay situaciones o hay preguntas que le pueden resultar muy incómodas, y entonces el niño se puede mover, puede escenificar. Los niños han llegado a escenificar situaciones utilizando al profesional que está con ellos, tomándoles la declaración como un miembro más a quien mostrarle, como diciéndole, bueno, vos parate aquí, yo me paro acá, y entonces me hizo así, me hizo asá. A veces lo escenifican utilizando simplemente el sillón que está puesto en la sala. Actualmente no, pero antes disponíamos también de una mesita y una silla, y los chicos lo podían representar. Algunos hasta han dibujado algunos elementos. A veces los chicos no, los adolescentes no quieren decir ciertas palabras, no quieren nombrar ciertas partes del cuerpo. Entonces han llegado a escribir en la pizarra que tenemos para eso también en la sala. A veces han llegado a pedir una hoja o nosotros ofrecerles una hoja, dibujar y explicar. Pero esos recursos, más allá de que uno pueda decir, bueno, como psicóloga o como psicólogo le voy a dar estos elementos al niño, es también lo que va surgiendo en esa relación que se establece de cierta confianza entre el niño y el profesional que lo está escuchando. ¿Mm?
Bien. Hay otros momentos en toda esta, ustedes piensen que nosotros estamos hablando de estas declaraciones especiales en el país desde el año 2002, desde el año 2001. Y se ha ido probando en distintos lugares del país con, por ejemplo, una cosa que se puso como muy en boga en el momento, que eran los muñecos sexuados. Y se ha ido viendo que no dependía tanto de los... A veces lo único que tenemos ahora, por ejemplo, en la época de pandemia, es el vaso con agua y la caja de pañuelos. Y el control remoto del aire acondicionado de la sala. Y con eso los chicos han podido representar algunas situaciones. O sea que no es necesario que haya alguna cosa en particular, es que les brindemos la posibilidad de contar. ¿Mm? Está muteada, doctora. Sí. Me olvido de desmutearme, me olvido. Bueno, decía que muchísimas gracias, licenciada. Ha sido muy clara en la respuesta y nos ilustra mucho. Bueno, gracias. Bueno. Acá veo preguntas, no sé si quieren que las vaya respondiendo, dice Alejandra Lucas. Si el resultado no es concluyente, ¿se repite la cámara Gesell? Bueno, Ale, no es que el resultado tenga que ser concluyente o no. Lamentablemente hay veces que el niño no puede contar y entonces lo fundamentamos y explicamos bastante, porque eso tiene que ver con las condiciones del niño para declarar. Podemos hacer una valoración de que el niño va a estar en condiciones para declarar y al momento de entrar a la sala y empezar a contar, el niño no puede. Y entonces a eso lo explicamos. Nos ha pasado muy pocas veces que haya que volver a repetirse una cámara Gesell, pero no es porque se tenga que repetir para que sea concluyente, sino si se ha repetido, ha sido porque, y por eso le llamamos así, una ampliación, porque o ha surgido un nuevo hecho que el niño no ha podido contar antes, o ha surgido otro agresor sobre el cual el niño no se ha podido expresar y lo aclara en el momento de la ampliación, o porque se necesita preguntarle algo que no se le preguntó y que mientras se está haciendo todo el proceso de investigación y se recaba otra información, actualmente el fiscal solicita que eso se le pregunte al niño. Pero si no, a lo que se recurre para ver si existen indicadores de que el niño pueda haber sufrido una situación como la que generalmente hablamos en el fuero penal, que tiene que ver con el abuso sexual, ha sido víctima de algún delito como este, se recurre mucho también en la pericia psicológica. No a obtener más información acerca de los hechos, no a esto que nos solicita el investigador. El investigador nos solicita que el niño diga autor, el cómo, el quién, el cuándo, el dónde de los sucesos. Eso tenemos que tratar que esté respondido en la declaración. Si el niño es muy pequeño, nunca va a poder responder al cuándo con precisión, no va a poder dar una fecha, no va a poder dar una dirección. Esos datos se obtendrán de el adulto que lo acompaña o de algún otro referente. No sé si en ese sentido va tu pregunta o la calificación que vos le das de concluyente. Nosotros creemos, y tal como ha manifestado Mariana, que la cámara Gesell es una prueba más. Suele ser fundamental en muchos hechos, pero es una prueba más. Creemos que no es la única prueba con la que se tiene que quedar el investigador, ¿sí? Y que puede hacer toda una reunión de elementos para llegar a hacer una imputación y de ahí llegar a una elevación a que la causa sea juzgada. Acá Andrea Quintana pregunta, ¿las técnicas que utilizan también están orientadas a ver si la o el progenitor lo están persuadiendo al menor? Eso depende de un análisis del relato que se haga del niño. Y
tal como no podemos aseverar con una declaración quién es el autor del hecho. Es decir, el niño puede decir es tal o cual persona, pero ninguno de los intervinientes en la investigación podemos dar fe de que se trate de esa tal o cual persona. Lo mismo ocurre con la persuasión o con la inoculación de un relato. Podemos hacer un análisis del relato para lo que no alcanza con la toma de declaración. La declaración nos aporta algunos datos, sobre todo aquellos que nosotros obtenemos de la entrevista previa, de cómo el niño se comporta cuando está declarando, del tipo de vocabulario que utiliza, de la forma en la que se expresa. Pero para hacer un análisis del relato lo más confiable posible, hay que articular eso que el niño relató con la pericia psicológica. Y ahí sí aplicamos toda una batería psicodiagnóstica, que no nos va a decir exactamente quién lo está persuadiendo o no. Lo que podemos hablar es acerca de cómo es ese relato, si hay presiones del entorno del niño, y en el caso sobre todo de los adolescentes, los mismos adolescentes poder decirnos, por ejemplo, mi mamá me pide que yo diga que no me pasó nada porque ya no tenemos dinero para comer, que es una realidad que nos ocurre con mucha frecuencia, ¿sí? No sé si eso le responde a Andrea. Después, Raquel Lezana pregunta, ¿cuáles son las pautas para determinar que el niño está en condiciones de declarar? Tal como expliqué antes. Nosotros evaluamos las condiciones intelectuales, afectivas y volitivas para declarar de un niño, ¿sí? Que tienen que estar ajustadas, no solo a la edad, sino a algunos aspectos que son técnicos de la psicología que se puedan ir dando durante la entrevista previa. No se aplican técnicas para ver si el niño, técnicas de evaluación psicológica, más que la entrevista semidirigida para ver las condiciones de declaración del niño. No sé si hay, no veo si hay alguna otra. Ahora no hay otras preguntas, Euge, podés continuar. Bueno, lo que es, finalmente con lo que yo quería cerrar es en la importancia que tiene para nosotras, para Mariana y quienes habla, de tener siempre presentes que nuestra tarea en cualquiera de los lugares en los que estemos desarrollándola, dentro del Poder Judicial y en tanto funcionarios del Poder Judicial, no por la categoría que tengamos como empleados estatales, sino por la función que estamos cumpliendo, que es la de desempeñarnos de acuerdo a nuestra profesión o para una tarea. Tenemos que cuidar que el justiciable, que la persona que viene aquí a pedir justicia, sea bien tratada y procurando que no sea revictimizada. En síntesis, es una forma más de honrar a ese sujeto al que tenemos al frente y honrarnos nosotros mismos también haciendo bien nuestra tarea. Muchísimas gracias a las dos expositoras. ¿Alguien más quiere preguntar o quiere levantar la mano? Ahora sí, preguntar abiertamente, no solo por el chat. Yo quiero hacer una pregunta. Ya que estabas hablando de esto de la revictimización, quizás, bueno, los psicólogos lo entendemos más claramente, pero me gustaría que des los fundamentos de por qué tampoco es recomendable que sea un psicólogo el que tome la cámara Gesell y otro psicólogo el que haga la pericia, por ejemplo. Bueno, Cris, vos sabés que esto es una bandera que lleva Jujuy
por todo el país, ¿no? Que en los múltiples grupos que tenemos de WhatsApp y en todos los encuentros que hemos podido realizar antes de la pandemia, siempre eso ha sido algo que nos ha caracterizado. Tratar que el profesional que interviene con una persona sea siempre el mismo profesional, para evitar el manoseo, para evitar que la historia de vida de ese sujeto vaya siendo escuchada por un montón de personas. E incluso hemos tenido que pelear esta situación y esta condición ante las autoridades que dicen, bueno, pero no importa, que yo quiero que trabaje mi psicóloga, yo quiero que trabaje mi trabajadora social, etcétera, ¿no? Hay personas que han sido más flexibles que otras. Yo creo que no hay una... El otro día lo planteaba como una buena práctica. Esa es mi definición. No hay nada que nos obligue a eso. No hay una ley que diga tiene que ser el mismo psicólogo el que haga la misma tarea pericial o que siga la causa en familia o viceversa. Les ha tocado a ustedes muchas veces como psicólogas en el ámbito de familia tener que venir a tomar una declaración para las fiscalías, por ejemplo. Creo que es una buena práctica, que son esos elementos que, como en un montón de otras cuestiones de la historia de la humanidad o de la historia de las leyes, han ido sembrando una base que después se han convertido en derechos para las personas. Yo creo que tiene que ver con esto de lo que hablaba, de no revictimizar, no manosear, no dejar que la historia de ese sujeto, que también, igual que en el caso del relato, el relato que se va repitiendo, bueno, una historia que se va siendo contada obligadamente a un montón de sujetos, que está en un montón de papeles, para mí es como si se disgregara. Y entonces nos estamos olvidando que esa persona es un sujeto y no un objeto de prueba, un objeto de investigación, es un sujeto. Para mí eso es un elemento fundamental, ¿no? No creo que haya, no hay una ley, no sé, ahí Tania levanta la mano. Sí, perdón, no sé si se me escucha, estoy con otras actividades, así que estaba sin cámara. Euge, no sé si vos te acuerdas del doctor Camada hace lejos y hace tiempo, y también ha sido un fundamento para nosotros desde el soft law, del compendio jurídico de nuestros jefes, las directrices sobre asuntos concernientes a justicia en niños, niñas y víctimas de delitos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la directriz número 31 establece no como obligatoriedad, sino como una recomendación, procurar que sea el mismo profesional el que acompañe al niño a lo largo de su paso por el proceso de justicia. Eso también ha sido uno de los fundamentos que hemos tomado nosotros los psicólogos, como para, aparte de todo lo que significa el vínculo empático con el profesional, que por ahí no está bueno que el niño atraviese por un ámbito que no es un ámbito propio de los niños, conociendo a muchísimos profesionales, cuando en realidad somos un montón de los psicólogos en los distintos fueros que podríamos presentar un informe para un juez de otro fuero. También hay cuestiones que están escritas, digamos, desde lo jurídico, que avalan esta posición nuestra como psicólogos. Eso era lo que quería agregar chiquitito, y ya me muteo. Claro, es tal cual en ese sentido, Tania, no hay algo que nos obligue, es una buena práctica la que estamos llevando adelante, ¿no? O procurando que se lleve adelante. Ahí hay otra pregunta, Eugen, en el chat. Si el video Sí. de grabación se guarda en otro lugar, además del CD, es decir, se hacen respaldos de las entrevistas, existe una especie de base de datos, ¿cuánto tiempo se guardan? Y si es que hay una base de resguardo. Es la pregunta de Cecilia Barreto. Sí, Cecilia. La videograbación tiene 3 copias. Una copia
se envía junto con el expediente y entonces queda a cargo, en este caso, actualmente de las fiscalías, antes de los juzgados de instrucción. Otra copia se guarda en el departamento de informática y la tercera copia queda en la actualidad donde está todo el sistema de la Cámara Gesell del Poder Judicial. O sea que son 3 respaldos. No hay un respaldo de las entrevistas. O sea, aclaremos, en algunos lugares del país se le llama entrevista de declaración testimonial. Nosotros, acá en Jujuy y en otras provincias también, para evitar confusión, decimos declaración y decimos entrevista previa. ¿Sí? Una cosa es la entrevista previa, que es una entrevista semidirigida, con un encuadre típico de lo psicológico, y otra cosa es la declaración testimonial, que tiene muchas pautas que tienen que ver con lo legal. Y también tenemos base de datos. ¿En qué sentido? No es una base de datos donde se registren todas las declaraciones que se vienen haciendo desde el año 2009. Hay bases de datos individuales de cada profesional que ha ido interviniendo, y sí, desde que el sistema de videograbación y la Cámara Gesell se encuentran en la casita de la Cámara Gesell en la calle Santibáñez, sí tenemos, pero ha llevado más tiempo, yo creo que en el año 2016 recién se pulió, sí tenemos una base de datos ahí de las declaraciones que se empezaron a tomar desde ese momento, con datos como el número de expediente, el nombre del niño, el profesional que intervino. No se ha podido realizar esto de forma más completa. ¿Cuánto tiempo se guardan? Están guardadas desde siempre. No contamos nosotros, o sea, el equipo, que somos 5 profesionales, no contamos nosotras con las videograbaciones del 2009 a la fecha. ¿Sí? Eso está resguardado en el Departamento de Informática. ¿Sí? Vi que el doctor Macedo levantó la mano. Así es. Doctor, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, una consulta. Nos suele pasar, yo estoy habilitado en familia siendo un juez netamente civil y comercial, pero suele pasar que los problemas que tienen niños son por madres que tuvieron algún problema en el sistema viejo del juzgado de menores. Ahora, esos antecedentes de la historia de padres y de hijos en familia que suelen tener un conflicto, ¿se puede tener un acceso o están identificados para tener un acceso más allá del que lleva cada psicólogo por parte del Poder Judicial? ¿Están sistematizados para poder acceder a cuáles son las razones y comprender y poder atender la situación de la familia en completo? Me parece un poco complejo lo que me está preguntando, Ignacio. En primer lugar, toda la información que los psicólogos nos llega como tales es información que es como secreta. ¿En qué sentido? Nosotros guardamos esa información y se vuelca en un informe, y entonces eso pasa a un expediente. No podemos divulgarla por cualquier motivo. Entiendo que el sistema informático que ha ido implementando todo el Poder Judicial de la provincia de Jujuy permite ir haciendo un rastreo, por ejemplo, poniendo un número de documento y si esa persona figura como denunciante o denunciado en el fuero penal o tiene alguna causa en el fuero de familia. Pero es real que yo, psicóloga del fuero penal, no tengo acceso a lo que se va tramitando en el fuero de familia. Y tampoco el fuero de familia hacia lo penal, y te imagino que lo mismo pasa con el fuero de menores. Creo que sería importante que hubiera, porque tiene que ver a no revictimizar, que es lo que te escuchaba decir, porque tenemos causas que vienen por un problema determinado en familia, donde después surge que hay una denuncia en violencia de género y hay otro trámite en penal y hay un trámite viejo, ¿sí?, en
en menores cuando esa madre hoy era... Cuando era menor. Lamentablemente, y ahí le damos la mano la palabra a María Hinojo, yo encuentro que quienes entrecruzamos datos somos los colegas. O sea, un colega, y de hecho lo hacemos, preguntamos en el WhatsApp del equipo de tribunales, ¿alguien vio a tal persona? Porque nos suena que esa situación con la que estamos trabajando hoy es una situación que tiene que tener algún antecedente. Pero eso lo debería gestionar el Poder Judicial. O sea, creo que es algo que excede a la capacidad profesional, de cada profesional por separado, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. María, ¿querés preguntar? No, quería aportar, que creo que ya lo contestó la Euge, que esto respecto a lo que preguntaba Horacio, que nos pasaba muchas veces cuando el juzgado de menores tenía todavía una competencia asistencial, los niños que habían entrado por situación de riesgo o abandono, o las situaciones por las que entraban en ese momento al juzgado de menores, después podían venir como víctimas o como testigos, como testigos de delitos. Y lo que quería decir es lo que contestó Eugenia, que era como casero, que entre los profesionales que llevan ya muchos años y están conectados, empiezan a consultarse si alguien ya los vio o alguien que ya pasó por menores y después fue asignado a otro fuero que lo pueda haber visto en alguna circunstancia con la finalidad de no revictimizar. Siempre las psicólogas son como muy cuidadosas y están en contacto permanente preguntando si alguien ya lo vio, si intervino en alguna otra circunstancia con el niño, puede haber sido o en familia o en su momento en el juzgado de menores, y que después venga como víctima, que tenga que declarar como testigo de un delito que pueda haber comprometido a los padres o a algún familiar. Entonces que es más bien una cuestión casera, más que esté resuelta informáticamente. Quería aportar también respecto a lo que decía Eugenia, que recordar más bien que el juzgado de menores continúa con el sistema procesal penal anterior al de la reforma. Entonces nosotros sí seguimos interviniendo, los juzgados tienen equipos propios, o sea que las declaraciones se siguen tomando. Aportar para los que no están en el fuero que hoy, por el tema de la pandemia, los equipos con el resto de los operadores buscaron la forma de que las declaraciones se sigan tomando, porque en algún momento que se empezaron como a acumular las declaraciones, y ante la importancia de que esa declaración sea lo más inmediata posible al suceso por el que el niño va a declarar, y generaron la posibilidad de hacerlo por el sistema hoy el JITSIMIT, digamos, donde ya no hace falta que estemos todos en las salas de observación, sino que cada uno está en su oficina, y me parece que ese es un gran aporte que hicieron no solo las psicólogas, sino el resto de los operadores para no interrumpir por pandemia una prueba tan importante y a veces única como es la declaración. Y finalmente, que esto de que hablaban si esta cuestión de la revictimización está o no legislada, a mí me gusta siempre recordar que la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, habla de no solo que es un sujeto de derecho, que lo reiteró Eugenio un montón de veces y me parece importante, sino que cualquier decisión que haya que tomar respecto a ese niño, lo más importante tener en cuenta es su interés superior. Entonces esta cuestión de que yo quiero que mi equipo la vea, que lo perite mi psicólogo, todas esas cuestiones que tengan que ver por ahí, no con capricho, sino con la confianza que cada uno de los jueces o de los fiscales pueda tener respecto a su equipo, tiene que ceder frente al interés superior del niño. Me parece que sobre ese punto no hay mucho más para discutir. Solo eso. Gracias. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas. ¿Alguna más? ¿O estamos próximos a cerrar? Porque son las 6:30. Doctor Monerri Facundo está levantando la mano, lo escuchamos. Dice que no tiene micrófono, entonces puede escribir en el chat. Bueno,
en la pregunta. ¿Alguien más? Perdón, Cris, Anita Greni preguntó hace un rato si se sigue usando la guía de buenas prácticas. Sí, se ha ido reconvirtiendo en función de las particularidades de la guía de buenas prácticas de UNICEF, allá lejos y hace tiempo, después se transformó en nuestro protocolo, en el protocolo 200, de la acordada 200, y bueno, se va ayornando. Pero sí es fundamental continuar con esos elementos. Gracias. Dice La Facundo. pregunta del doctor es si hasta dónde Se te corta, Cris, la leo. ¿Hasta dónde influye el condicionamiento de los padres del menor? Más que nada al momento cuando el menor les cuenta lo sucedido. Bueno, eso es algo que solo se puede valorar tanto cuando se realizan las intervenciones psicológicas, y no es como una cuestión de cantidad, ¿no? Es importante también el vínculo, Tania lo mencionó hace un rato, el vínculo que nosotros establecemos al momento de esa entrevista previa con el niño es fundamental para que el niño, tanto si no se anima, tanto si tiene miedo, o sea, a veces los chicos llegan al edificio con el juzgado de menores, obviamente pasa lo mismo, pensando que van al médico, les dijeron vamos a ir al médico, vamos a ir a ver una seño, y los chicos llegan y no tiene nada que ver con eso, el lugar en el que están, ¿no? Entonces, o sea, el condicionamiento tanto puede ser para declarar en falso, para que los asusta porque les pone presión respecto de lo que tienen que ir a contar, como que les da miedo o que les da inseguridad, pero no siempre es un condicionamiento negativo. Bueno, ahí sí tiene que intervenir mucho de nuestra experticia, es decir, la formación que tengamos y la experiencia que hayamos ido haciendo en la tarea, ¿no? Tanto para darnos cuenta cuando lo vemos así, sobre todo ahora con esto del barbijo, y poder ayudar a que el niño entre en esta situación de confianza y ayudarlo a que pueda declarar. Porque, bueno, en cada casa los niños pueden contar lo que les ha pasado a su manera, y además las reacciones que tienen cada grupo, cada pareja de papás, cada grupo familiar es particular también. No sé si eso les aclara un poco. Está muteada, doctora. Bueno, permita que... Ahí está, Cris. Levantó la mano Cande. Bueno, Cande, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Euge, una pregunta bien específica y bueno, por la poca experiencia que tengo y que voy haciendo, ¿no? En el caso, cuando me pasó hace poco en la última entrevista que tomé, que las dos menores que iban a declarar estaban acompañados de la que iba, de la madre, digamos, que es en la que iban a declarar en contra. Era una situación de lesiones. En ese caso me interesaría saber cómo lo ponen en el informe ustedes eso y qué importancia le dan, digamos, a este acompañamiento justamente con la imputada de la causa. Si lo hemos podido detectar antes, sugerimos claramente que no vaya con la mamá. ¿Sí? Suelen ser los casos en los que las mamás suelen ser las imputadas, digamos, por malos tratos o lesiones. Pero si no, una conducta habitual, y si son más grandes con más razón, es que la entrevista previa realizarla, o sea, se les explica qué es lo que se va a hacer. Nosotros vamos a entrar a una sala donde vamos a hablar acerca de tu vida, por ejemplo, y
separar a ambas partes. Es decir, se entrevista sola a los niños, se les explica, se les pregunta si quieren contar, y bueno, ahí suele salir esta situación. Pero bueno, es en contra de mi mamá, etcétera, etcétera. Pero lo mismo ocurre en ese sentido, Cande, con lo que pasa cuando van a declarar en contra del papá, que puede ser el abusador. O sea, esos sentimientos encontrados van a estar. La cuestión es poder ayudarlo a que declare. Si detectamos que no pueden porque se sienten presionados por venir con esta persona, sienten mucho más abiertamente que los traicionan, bueno, simplemente se les explica qué es lo que se va a hacer y se les pregunta si estarían dispuestos a venir en otro momento. O si los niños son muy pequeños, directamente se informa esto y se dice, mira, se habla con el fiscal en este caso, le vamos a dar un nuevo turno, pero que en ese momento no venga con la mamá, que venga con la abuela, o que venga con el papá, o que venga con la tía, pero esa primera entrevista suele servir para nosotros también detectar quién puede ser el referente que acompañe al niño, que le dé seguridad. No que lo presione para que declare en contra de la mamá, sino que le dé la tranquilidad que viene a ser escuchado para poder ayudarlo en esta situación. No sé si con eso, Cande, Sí, exactamente. Muchas gracias, Euge. Sí, Buen dato. pero todo, yo creo que todo, si nosotros lo informamos y lo fundamentamos, y creo que no hay más fundamento en esos casos que ser como voceros de ese niño, poder explicar en qué situación el niño está y por qué en ese momento el niño no puede declarar, es válido. Y se nos suele escuchar. Muchas gracias. De nada. Bueno, agradecemos desde la Oficina de la Mujer, realmente estuvo muy interesante a las dos, tanto a Eugenia como a Mariana. La verdad que fue muy, muy, muy interesante, fueron ambas muy claras, y bueno, le doy la palabra a la doctora Altamirano para hacer el cierre final. Bueno, excelente inicio. Quiero felicitar a la licenciada Eugenia Vié y a la doctora Mariana Córdoba Echar por este excelente conversatorio que nos han brindado hoy. Bueno, también no quiero dejar de agradecer a quienes están detrás de escena, a la directora de la oficina, la licenciada Erika Montenegro, y a la señora Gisela Ortega, porque ellas han hecho esta convocatoria que ha sido muy exitosa. Hemos llegado a tener 78 personas, si estoy viendo bien, bueno, que es un excelente número, porque más a veces interfiere en que se escuche bien. Bueno, en toda la convocatoria, en toda la organización, bueno, mis sinceras felicitaciones. Bueno, y decirles nuevamente que los esperamos, las esperamos la próxima semana para poder dar inicio a la nueva propuesta, que es el análisis de sentencia con perspectiva de género. Y así vamos a ir intercalando una y otra actividad. Bueno, gracias y un saludo muy afectuoso a todas las personas que hoy nos han acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.